recibimos a nuestro amigo Germán Jurek, que vino con invitado. ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes, un gusto estar nuevamente, un gusto verlo también. Todo bien, y hoy con invitado, además un invitado muy especial, un colega que quiero mucho, conozco hace muchos años, y bueno, ya ahora lo vamos a presentar a Luis Goncalves, licenciado en psicología, magíster en psicología clínica, escritor, y además uno de los pioneros en Facultad de Psicología en la introducción del abordaje corporal, que realmente tuve el gusto que fuera mi docente por allá por los años 90 y después compartir algunos cursos juntos. Bienvenido, Luis, un gusto tenerte por acá, el más conocido como el Chino Goncalves en el ámbito universitario. Un gusto tenerte acá, Luis. Bueno, un gusto de estar con ustedes. Está linda la mesa para jugar un truco de 4. Es lo que tiene. Divino el lugar me encantó, la verdad. Muchas gracias por la invitación, Germán. Bueno, un placer recordar aquellos tiempos. ¿Te acordás que te destacaste en aquel momento junto con otros que ahora son colegas, Salo Levin, ¿Cómo no? Karen Balas, María Dulce Brando? Fueron unos estudiantes muy destacados en aquella época, creo que el año 1994, y hiciste tus primeras armas docentes ahí. Exactamente. Porque fueron colaboradores honorarios de aquel curso, el cuerpo en la clínica social. El cuerpo y los quehaceres del psicólogo. Uno de los cursos más espectaculares que transité en la carrera, donde, bueno, a partir de del impulso de Luis y de su amplitud, circulaba entre Deleuze, Guattari, malabares, teatro, capoeira, una cosa maravillosa y una experiencia realmente que llevo en el corazón. Teatro también. Teatro también, clown, bueno, de todo. Hicimos de todo en ese curso, en ese año. Y bueno, muy feliz de encontrarnos nuevamente, luego de unos cuantos años, Luis, y de mucho camino. Y me gustaría comenzar que nos cuentes por dónde ha ido tu camino profesional y especialmente a qué te estás enfocando en este tiempo. Bueno, después de tener el desafío de introducir la psicoterapia corporal en facultad, en la currícula, que se ha mantenido ininterrumpidamente desde aquellos años, desde 1990, después comenzamos a trabajar con otra herramienta que nos parecía fundamental, porque no sé si te acordás que en la facultad se enseñaba más que nada la perspectiva psicoanalítica, con procesos largos y bien profundos. Eran procesos que había que tener una capacidad para sostenerlos, incluso en la periodicidad de las sesiones. Y bueno, la demanda de las personas a nivel de los servicios, a nivel de las prácticas, ¿no?, de la clínica social, implicaba la necesidad de ser escuchados y sostenidos de otra manera, entre otras cosas con dispositivos de atención en crisis. A veces era por una sola consulta, a veces por consultas breves o focales, y la mayoría de las consultas que teníamos derivadas de situaciones muy ansiógenas y muy traumatogénicas implicaba la posibilidad, como te decía, de ser escuchados y sostenidos de otra manera con procesos breves y focales. Y ahí comenzamos a formarnos e introducir todo lo que tiene que ver con la psicotraumatología contemporánea. Es decir, el estudio del trauma temprano, el trauma por shock y eventualmente también los traumas del desarrollo, que se ocupa tanto el psicoanálisis, ¿no? Y por ahí fue un poco la deriva. Actualmente estoy coordinando la unidad curricular obligatoria de dispositivos psicoterapéuticos, donde están todas las corrientes representadas. Por supuesto, psicoanálisis, sistémica, terapia cognitivo-conductual. Vamos a hacer una jornada con la gente de Gestalt también, psicoterapia corporal, psicodrama. Y nuestra práctica es la práctica que se orienta a trabajar con traumas y trastornos de ansiedad. Es impresionante la demanda que hay. Lamentablemente hay lista de espera, porque eso es una falla ética. No es solo un problema de ACE o solo de lo público, en todas las dimensiones que vimos. De la atención primaria, secundaria o terciaria, hay lista de espera, y ese es uno de los problemas a resolver dentro de la salud mental, ¿no? Previo a cada columna yo hago alguna pequeña encuesta en mi Instagram, básicamente. Me sorprendió mucho que el 100% de las personas que respondieron a la encuesta previa a esta columna dijeron haber padecido un trauma, sentir que habían vivido una situación traumática en su vida, el 100%, ¿no? Recordemos el tema de hoy, sí, Germán. La consigna de hoy es cómo se puede seguir adelante luego de una situación traumática.
Me gustaría empezar preguntándote, Luis, ¿cómo vos definirías un trauma, ¿no? Porque además vieron que coloquialmente decimos, fulano de tal es un traumado bárbaro, estás traumada con esto, pero profesionalmente, de tu perspectiva, ¿cómo definirías un trauma? Bien, el trauma podría ser un hecho o un acontecimiento, muchas veces disruptivo, que no es previsible de antemano, que genera un desborde en nuestra capacidad de defensa, en nuestra capacidad de elaboración de la situación en el momento y a posteriori. Y generalmente lo que se ve es falta de recursos o que los propios recursos se ven desbordados y la ausencia de un entorno que pueda ser acompañante de esa situación, de ese acontecimiento, que hace que lo traumatogénico, es decir, lo potencialmente traumático, devenga traumático, ¿no? ¿Y el trauma tiene que ver con lo que ocurre o con cómo se procesa lo que ocurre o con ambas cosas? Mira, en el DSM-4, que era el manual de psiquiatría de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, se hablaba específicamente del evento, y se hablaba del evento traumatogénico. Cuanto más vivencia o percepción de muerte hubiera, más potencialidad traumática había. Eso en el DSM-5, estamos hablando de ya hace 10 años, se descartó, y tiene que ver con esto que tú bien planteabas, que es cómo vivencia la persona, si lo pueden metabolizar o cometabolizar con otros. Por ejemplo, una situación de abuso sexual, si hubo una inducción al silencio, si hubo o no hubo algún rescatador que pudiera acompañar a la persona y sacarla de ese entorno violento, por ejemplo, y cómo fueron los mecanismos de defensa que utilizó, básicamente una movilización defensiva o una inmovilización defensiva que puedan haber generado una cronificación. Cuanto más se cronifique en el tiempo sin una resolución, más posibilidades hay de que un evento traumatogénico devenga traumático, ¿no? ¿Queda una cicatriz, así como cuando alguien sufre un trauma, se quiebra una pierna? Un trauma físico, ahí va. ¿Queda una cicatriz en algún lugar de la psique de la persona? Sí, por supuesto, ¿no? Actualmente con más allá de que va a estar superado, ¿no? Sí, con el desarrollo de las neurociencias se pudo ver el impacto que tenía a nivel cerebral, por ejemplo, el trauma, que esto antes no había sido estudiado. Y, por ejemplo, hay bloqueos a nivel del hipocampo que tiene que ver con la lógica narrativa. Es como que la persona, en su narrativa, todos los caminos conducen al trauma. Por ejemplo, una situación de infidelidad, ¿no? Todos los hombres son unos hijos de puta. Se hace una creencia generalizada a partir de ese hecho traumático. Todas las mujeres son unas malvadas, o son unas histéricas, o unas narcisistas. Puede haber un bloqueo a nivel cognitivo, que la persona se desvíe y que a partir de ahí todos sus pensamientos conduzcan digamos, a un pensamiento con una autoapreciación de sí mismo, de los otros, de la vida o del mundo. Después, el otro impacto, perdón, son dos más, es que hay una hiperactivación de la amígdala, que esto hace que la amígdala a nivel cerebral es lo que le da una valencia emocional a las situaciones traumáticas. Entonces queda una situación de hipersensibilidad frente a las situaciones, y eso hace paradojalmente que una situación que está como una persona que está hiperactivada tienda mucho más a retraumatizarse. Y lo otro que sucede es que hay una desconexión en la arquitectura interhemisférica. Entonces es como que generalmente las personas tienden a pensar, a sentir y a reexperimentar en situaciones normales de la vida cotidiana la vivencia que vivieron a nivel traumático. Es eso, porque no hay posibilidad de conectar con la salida o con el recurso. Claro. A nivel imagen, si yo tuviese que ver, ¿no? Con por ejemplo, una tomografía, ¿hay algo que me indique ese trauma? Hay una predominancia del hemisferio derecho, hay un bloqueo en el hipocampo, cerca de un 25%, y hay una hiperactivación de la amígdala, que es un 10%, que parece poco, pero la persona queda con un reflejo de sobresalto, con un estado de irritabilidad. Fíjense, por ejemplo, una situación de abuso sexual, imaginemos, ¿no?, sufrido en la infancia.
la persona tiene que procesar tempranamente, el niño, vergüenza, culpa, miedo, asco y eventualmente también placer, todo eso mezclado, ¿no? Lo que permanece muchas veces inalterado a lo largo del tiempo, porque estas emociones se van mezclando y se van confundiendo a lo largo del tiempo, es una sensación. Lo más difícil de elaborar, por ejemplo, es el asco. Es difícil de sacar y hay que trabajarlo como si fueran dosis homeopáticas porque es muy difícil de sacar después de una situación de abuso. Imagínense un abuso incestuoso, por ejemplo, mucho más, ¿no? Pero quiere decir que, por ejemplo, hoy uno se podría hacer un escáner o una tomografía y decir, acá hay, más allá de que la persona esté buscando, acá esta persona tuvo un trauma. Sí, claro, sí. Incluso te podría decir que desde problemas de aprendizajes que se ven ahora, esa nosografía que ha tenido mucha relevancia, trastorno de déficit atencional con hiperactividad, por ejemplo, u otro tipo de trastornos que vemos como problemas en el aprendizaje, generalmente ahora en las investigaciones hacia dónde se está dirigiendo más es que probablemente hubo trauma temprano y afecta sistémicamente al cerebro de los niños y su capacidad, por ejemplo, de focalizar la atención. No tienen la capacidad de focalizar que tienen otros niños que se sienten seguros, ¿no? Uh-huh. Y desde tu propia experiencia y desde tu trabajo también seguramente supervisando colegas, ¿cuáles son las situaciones traumáticas más frecuentes que tú ves aquí en las personas de este país, por ejemplo? En Uruguay no creo que haya una diferencia estadísticamente significativa de lo que pasa en otras poblaciones. Yo tuve, podría decir, hasta el honor de trabajar con uruguayos retornados. Hicimos una investigación entre 2011 y 2017 que publicamos en 2018 por la CSIC los resultados. Y ahí vimos, por ejemplo, que el retorno fue muy traumático para 124 de los 150 retornados que entrevistamos. Cuando hablas de retornados, desexiliados, por así decirlo, ¿a eso te estás refiriendo? Sí, hay una ley del retorno en Uruguay que tú puedes retornar después de estar 2 años fuera del país a partir de 3 categorías: retorno voluntario, repatrio o deportación. Nosotros trabajamos con las 3 categorías. Esto a nivel general, ¿no? Asociado. Sí. A nivel general. Generalmente la diferencia con el exilio es que las personas que fueron exiliadas a partir de lo que fue la dictadura militar, o incluso años antes, ¿no? En el Pachecato, que ya iban a Chile o se iban a Cuba, ¿no? Generaban unas salidas a salvoconducto porque estaban enfrentados a la represión de aquellas épocas, incluso en el periodo democrático, vivían el exilio como un solo movimiento, ¿no? Y el retorno era para quedarse en el Uruguay. El retorno que nosotros vivimos es un retorno que que investigamos, era un retorno que se transformaba en una transición normativa. Eran uruguayos, y esto pasaba en el resto del mundo, que transicionaban permanentemente. Incluso algunos, su mayor capital era tener más de un pasaporte. Y bueno, generalmente lo que vimos acá, con la situación más traumática que vimos, era la doble ausencia, no pertenecían a ningún lugar, y una doble herida, que era la herida social del haberse tenido que ir, el no haber generado un territorio consistente en los lugares en el que se exiliaron, como decías, y el retorno no fueron bien recibidos, o porque no tenían trabajo, porque no había vivienda, o porque la familia era muy disgregante y no consistente. Y eso fue una de las situaciones traumáticas o traumatogénicas que analizamos en particular. Pero después, en términos generales, sin haber comparado estadísticamente con otros países, los traumas se dividen en si son naturales o no son naturales, si son ejercidos por personas dentro del ambiente familiar, y en eso creo que no hay diferencias estadísticamente significativas entre Uruguay y otros países.
la pandemia, ¿no? Esto que todos vivimos a nivel mundial. Se dice que hoy estamos en una nueva ola que es en realidad el resultado de muchas veces presentación al estilo estrés postraumático de personas especialmente jóvenes que vivieron esa situación, ¿no? Hablaban de jóvenes y de tercera edad que parece que fueron los más afectados. ¿Vos considerás que quienes transitamos podemos haber tenido heridas traumáticas a partir de la pandemia? Mirá, fue el primer laboratorio mundial de confinamientos y de detención masiva del movimiento. Difícilmente no hubo situaciones traumáticas a posterior de la pandemia. Lo que aumentó básicamente tuvimos que cambiar la mayoría de nuestros rituales. En el Río de la Plata, por ejemplo, hubo una diferencia muy significativa entre lo que fue la libertad responsable que propuso el gobierno de la calle Pou y el confinamiento que propuso el gobierno de Fernández. ¿no? Claro. Los porteños estaban como locos. No Imagínate que el porteño que le gusta. España también, No, ¿no? sí, también, En España sí. también, en Y además España fue eran terrible. denunciados, acordate lo que era. En terrible. Perú, por suerte acá no hubo corredores de salud. Lo que vimos, pero todavía no han habido investigaciones al respecto, es la imposibilidad de procesar los duelos tal como estábamos acostumbrados. Okay. Eso fue algo que no se estudió, para mí era una materia de estudiar. Un poco las investigaciones que se hizo en la UDELAR, hubo una jornada que organizó todo la UDELAR post pandemia que estuvo muy buena, pero las investigaciones, no lo digo con arrogancia, pero las conclusiones que se sacaron era, bueno, después que llueve potencialmente sale el sol y el color del cielo va a ser celeste, porque aumentaron los estados ansiógenos, aumentaron los núcleos depresivos. Y obvio, si vos no podés ver a tus abuelos, si los niños son catalogados o adolescentes como posible vector de contagio, todo eso, ¿viste? Iba generando un estado de alarma y de desconexión de la conexión afectiva y social que iba a aumentar en ansiedad y eventualmente en depresión. Pero las investigaciones más interesantes creo que no se hicieron, que fue específicamente con las personas que tuvieron que duelar personas en situaciones de aislamiento total, sin poder conectarse. Creo que miedo a la muerte masivo que hubo, ¿no? Porque todos podemos tener ese miedo, pero ahí estaba como latente, puerta a puerta, casa a casa. También sí. Es otro terror que me parece que invadió. Hubo al comienzo, nosotros tuvimos la pandemia, capaz que la podés dividir ahora con el diario del lunes, en los primeros 2 meses, que fue marzo y abril, que ahí hubo una explosión de los miedos, ¿no? Sí. Estaba el miedo al más allá, sí, que era lo que iba a pasar después. No sé si ustedes saben o tuvieron algún familiar, pero cuando tú entrabas a las unidades de cuidados intensivos, no tenías posibilidad de comunicarte con los familiares. En el Hospital Español dieron la posibilidad de usar tablets, pero era medio clandestino porque estaba todo filmado. Sí, estaba muy monitoreado. Entonces todo, estaba sí. muy monitoreado, entonces había enfermeros que te daban la posibilidad de conectarte con el celular, pero si no, vivías esa situación con total aislamiento. Y antes de que estuvieran las vacunas, tenías la mala suerte de que te pronaran, después cuando te daban vuelta, estabas todo de matoso y no sabía qué iba a pasar. Incluso la primer tanda de las personas que salían, después volvían porque salían con microtromos porque no se sabía, hasta que los italianos no hicieron las primeras autopsias en contra de lo que se estaba indicando a nivel de la Organización Mundial de la Salud, no se sabía los efectos deleterios que tenía el COVID dentro del organismo, ¿no? Y ahí apareció el miedo a la muerte, el miedo al más allá como un miedo importante, pero se fue concatenando con otros miedos, ¿no? El miedo a la desocupación, el miedo a la violencia que se podía generar en el caso de que no se pudiera resolver la situación económica, eventualmente, el miedo también al extraño que, no sé si se acuerdan, en la gripe H1N1 estaba como muy lejano y acá también era como algo que viajaba desde el oriente, pero el miedo viajó mucho más rápido que el virus. ¿Se acuerdan las compras de pánico que se hicieron los primeros días? Sí, papel higiénico. Básicamente, ahí te das cuenta que el miedo viajó más rápido que el virus y el pánico genera monstruos.
Políticamente creo que fue muy bien manejado. Por suerte tuvimos la figura de Rafael Radi en la construcción del GACH. Creo que fueron muy orientadores en todo lo que tiene que ver con la información. Eso creo que fue un acierto del gobierno. Henry Cohen, sí, muy bien también. Sí, Cohen y ¿cómo se llamaba el otro? Paganini, el especializado en estadísticas. Creo que hicieron un excelente trabajo junto con otros 60 colegas. Había mucha credibilidad en todo lo que cómo se manejaba la información en ese momento, ¿no? Creo que era como muy, muy creíble todo. Si se detona institucionalmente la credibilidad, después, ¿viste? Puede generarse un miedo reticular y depende también de cuánto la malla institucional puede sostener también ese miedo y en todo caso encapsularlo con información científica, con información veraz. Es de esperar entonces, volviendo a la pregunta de Herman, que actualmente y en un futuro se revelen traumas como consecuencia de este laboratorio mundial, como vos decís, no únicamente en nuestro país, sino en las generaciones del mundo prácticamente. Quizás no. Yo te diría que habría que estudiar 3 cosas, me parece. Uno sería los duelos, que no tuvieron su transición laboral, pero estaría referido a su transición normal, estaría referido a un núcleo poblacional más acotado. Aunque en toda situación traumática, estamos hablando de un trauma evolutivo, se muere alguien. Pero bueno, fue a partir, imagínense lo que le pasó, yo que sé, a la familia Sonsol, por poner a alguien conocido. Fue un cumpleaños, soplaron la velita y ahí con una carga viral impresionante y hubo 50 personas que se enfermaron de ese cumpleaños y no sé cuántas personas murieron, pero imagínate que es un elemento disruptivo que termina afectando a varias personas. Por cada hecho traumático siempre se piensa como mínimo que hay entre 50 y 70 personas implicadas. Es el trauma primario quien lo padece, trauma secundario de quien escucha, quien lo ve, trauma terciario y bueno, familiares, compañeros de colegio, compañeros de trabajo, quienes lo atienden, podría ser el trauma terciario, y el trauma cuaternario tiene que ver con la repetición de la noticia, como por ejemplo el 11M o no sé, o el 11 de Madrid, que se repite y va generando un doom scrolling, ahí se va. Los duelos. ¿Qué otros dos y lo otro yo creo que tendría que temas ver, podríamos estar atentos para hacer un seguimiento, un monitoreo de que esto evoluciona hacia ahí o no? Para mí ahí tendríamos que haber estudiado qué es lo que pasó con la detención del movimiento, su eventual coagulación en momentos claves del desarrollo y de la articulación con procesos de aprendizaje, que sería con la niñez en la escuela, específicamente, a ver algunas franjas etarias, y en la adolescencia, sobre todo en los momentos en que habría que hacer rituales de pasaje específicos, ¿no? Porque no se olviden de que ahí se hizo una transición más que importante que llegó para quedarse con la superposición de los espacios virtuales de aprendizaje. ¿No? Entonces ahí creo que vamos a ver un efecto, que lo vamos a ver no solo a nivel pedagógico, didáctico y en términos de aprendizaje, sino en cómo va cambiando la corporeidad en momentos tan importantes del desarrollo. ¿Hacemos una pausa? En mi práctica profesional a veces tengo pacientes que vienen con lo que yo veo que son claros síntomas de estrés postraumático y que han vivido situaciones traumáticas, y ellos se ponen a hacer memoria y dicen, pero yo nunca viví nada grave en mi vida, nunca tuve un abuso sexual, nunca vi morir en la calle a alguien que atropelló un auto. Entonces preguntarte si cuando pensamos en trauma necesariamente tiene que haber situaciones así muy explosivas, o también puede haber algún trauma que se genera con cosas más leves, más cotidianas. No hay vida cotidiana sin estrés, no hay vida cotidiana sin trauma, pero generalmente los acontecimientos que son traumatogénicos, como te decía al comienzo, potencialmente traumáticos, no generan una sintomatología del trauma, por lo tanto no los podemos considerar como traumáticos. Eran potencialmente traumáticos, ¿no? Es decir, nuestro organismo, nuestro entorno generó las condiciones para la elaboración, ¿no? Eso pasa naturalmente. Si acá cayera un misil, nadie va a saltar de alegría diciendo, haciendo un gesto de expansión. Pero probablemente solo el 10%, según estadísticas internacionales, desarrollen sintomatología
postraumática, es decir, síntomas intrusivos, síntomas de hiperactivación y síntomas evitativos. Intrusivo sería tener pesadillas a posteriori o flashbacks intrusivos. De hiperactivación sería estar, yo qué sé, manejando, después escuchar, no sé, un caño de escape de otro auto y sentir que estás sintiendo la metralla nuevamente, o tener insomnio o irritabilidad permanente. Y los evitativos van en un gradiente desde una situación de embotamiento, de anestesia, a una situación de disociación. No siento nada, alexitimia, no poder expresar las emociones, anedonia, es lo que antes realizabas placenteramente, ya no lo realizás si tenés conductas evitativas. Si te asaltaron, por ejemplo, no querés volver a salir a la calle, o si tuviste un accidente de tránsito, o en el acompañante no subirte más a un auto o no manejar. Eso generalmente es un 10% de las personas que sufren la situación traumática, las que se le cristalizan y se le cronifican esos síntomas. Y cuando sucede una situación anormal, es normal que nosotros tengamos esta sintomatología en los primeros días. Si después de 3 semanas aproximadamente se siguen repitiendo estos síntomas, ahí hay posibilidades de que se cronifiquen, y ahí se podría hacer una intervención preventiva, como para que ese estrés que estaba agudo no se termine cronificando. Generalmente el estrés agudo puede derivar en trastornos de ansiedad, y si no es atendido el estrés agudo y deviene crónico, junto con la ansiedad pueden aparecer síntomas fóbicos, evitativos o incluso depresivos, ¿no? Y hablando de ese estrés, ¿no? Digo, a ver, el ser humano, el estrés es bueno porque nos defiende, ¿verdad? De aquello que me pueda amenazar la vida, la búsqueda del alimento, que no me pase nada, pero hoy estamos como sometidos a un estrés social. Nadie sale y duda si va a volver. Sí, puede pasar, sabemos que sí, pero la mayor parte de las personas van a pasar su día lo más establemente posible. Ese estrés social al que estamos sometidos, porque piso la calle y si manejo o no manejo, el otro que está enfrente es mi enemigo el que cuida coche de repente la cuadra, es mi enemigo el compañero de trabajo que no cumple con sus labores y falta, y yo tengo que encararlo, es mi enemigo la persona que me quiere contratar y yo no sé si voy a poder gastar o comprometerme con algo. Me refiero a ese tipo de amenazas, ¿no? Que son sociales, pero que son muchas. O sea, no es una, son leves, sí, nadie le va la vida en esto, pero son muchas. Ese tipo de estrés social al que estamos sometidos permanentemente, ¿puede devenir en estrés agudo? ¿Puede devenir luego en trauma? Bueno, una pregunta, usaste una palabra que es importante. Una de las preguntas que incorporamos en la pandemia en la clínica frente a las nuevas consultas era: ¿usted se ha sentido amenazado últimamente, las últimas semanas o en los últimos meses? Por esto que planteaba también Adriana en el corte, ¿no? Por cómo la gente percibía y el régimen afectivo, lo que antes era un apoyo mutuo, reciprocidad, solidaridad operante, devenía otra cosa, o a veces competición, o a veces culpabilización, etcétera, etcétera. Entonces, esto nosotros generalmente no lo ponemos en palabra, nuestra movilización defensiva o nuestra inmovilización defensiva. A veces que nos quedamos congelados, en una reunión no hablamos para sobrevivir, por ejemplo, en una reunión de trabajo, ¿no? Entonces ahí lo clave, que es algo que precede a las conductas y a las narrativas, es el estado de tu sistema nervioso autónomo. ¿Ah? Nuestro sistema nervioso autónomo en todo momento se está haciendo una pregunta: ¿estoy seguro o estoy inseguro? Es, en esta situación, en este momento, en este lugar, con esta o con estas personas, ¿yo me siento seguro o me siento inseguro? Esa pregunta nuestro sistema nervioso autónomo se lo está haciendo todo el tiempo. Cuanto más tiempo tu sistema nervioso autónomo se responda sin palabras que sí se siente seguro, más posibilidades va a tener de estar en un estado de conexión afectiva, social, de reciprocidad, no competitivo, y ahí va a poder estar relajado sin utilizar la defensa de la movilización defensiva
lucho o huyo de una situación de peligro real o imaginaria, o de la inmovilización defensiva. Me invisibilizo, me quedo quieto, dejo de sentir, a veces hasta dejo de respirar para que no se den cuenta que el depredador no respondo nada, me quedo calladito. Entonces, eso es algo que lo estamos haciendo permanentemente y en realidad está en la base de la resolución de las situaciones traumatogénicas. La buena noticia es que nuestro sistema nervioso autónomo se puede reprogramar todo el tiempo, ¿no? Desde la respiración, desde usar pausas reparadoras. En la pandemia yo creo que fue importante, si aprendimos algo de la pandemia, es que en este parate mundial obligado, es que podíamos hacer consciente de que estábamos sustentando ritmos insustentables. Claro. ¿Ah? Y mucha gente incluso llegó a insights bastante profundos de por qué se habían enfermado anteriormente, que había habido situaciones disruptivas que habían marcado un antes y un después en su vida, no necesariamente previo a la pandemia. Previo a la pandemia, haciendo ¿no? un análisis de su vida anterior. Sí. Hacían esa pausa como para pensarse esas situaciones disruptivas que marcaron un antes y un después. Cuando se le pregunta a una persona qué es lo que crees que te volvió frágil o vulnerable, generalmente la persona puede intuir un hecho o algunas situaciones, ¿no? que no tuvieron la elaboración necesaria y como para metaborizarla o co-metaborizarlos con otros. Lo otro fue el desborde, ¿no? Fue algo muy desbordante, algo muy excesivo. La otra variable es si se vivió aislado y en silencio o en soledad. Claro. Y la última es si se mantuvo en el tiempo, durante mucho tiempo, sin resolución, si se cronificó. Cuando se dan esos 4 componentes, ahí generalmente la situación traumatogénica deja una marca, deja una herida, deja una cicatriz, como decías anteriormente. Y la persona que recuerda haber tenido una situación traumática, un evento en su infancia, en su adolescencia, y se pregunta, bueno, ¿qué hago con esto ahora? ¿Cómo puedo seguir adelante con la vida después de haber vivido una situación traumática? ¿Qué podrías contarnos sobre eso, Chino? No, lo mejor es trabajarlo. Afortunadamente, a partir de los años 90, se desarrollaron, después de la segunda invasión que hubo de Estados Unidos a Irak, ¿se acuerdan? En 1992, ahí cuando, fue una guerra en donde se expusieron las personas que invadieron Irak al gas sarín. Eso les produjo efectos deleterios mucho mayores que en Vietnam. ¿Ah? Y llegaban las personas y era imposible la reinserción social. Tenían situaciones de violencia de pareja, violencia familiar, violencia civil. Y ahí se investigó mucho. Charles Figley y otros en la Universidad de Miami fue donde más se investigó. Y ahí surgieron muchas técnicas que se investigaron con grupos experimentales y grupos de control que permitieron enfrentar la sintomatología del estrés postraumático en procesos breves y focales. Una de ellas es bastante conocida, no sé si escucharon ustedes el acrónimo EMDR. Sí. Está bien, es desensibilización y reprocesamiento a través de movimientos oculares, pero hay muchas técnicas, muchas sopas de letras, ¿no? TRE, que es Traumatic Release Exercises, ejercicio de liberación del estrés y del trauma. Después, si quieren, googleenlo, que está muy bueno. Se hacen con un especialista. Sí. Se necesita una formación cuaternaria, digamos, y tiene que ver, tenés que estar preparado para trabajar y lidiar con trauma complejo a veces también, ¿no? No es solo el evento, el shock. No, pues esto capaz que si estamos por finalizar, está bueno discriminar que hay traumas que son por shock, que son eventos únicos, ¿no? Como por ejemplo, una violación, aunque parezca duro decirlo, es mucho más elaborable y mucho mejor trabajable que el abuso sexual sufrido en la infancia, ¿no? Por más que el abuso sexual no haya sido con penetración, la violación, si es un único evento, es mucho más fácil de elaborar que una situación sostenida a lo largo del tiempo. Y una situación que produce un shock sería capaz que una situación única y repetida, que puede ser un accidente de tránsito, un asalto, una perpetración sexual. Hay veces que hay cosas que uno no las puede controlar y que se extienden, pero podría ser un chisme o un rumor, por ejemplo, un desastre natural. Claro, más allá del trauma, ¿se sale de la misma manera de todos?
Porque, por ejemplo, hablando de pérdidas, ¿no? Cuando la persona pierde un hijo, por ejemplo, que es de las pérdidas más, supongo yo, más difíciles de poder sobrellevar. ¿Se aplica en las mismas técnicas? ¿Se habla de lo mismo? ¿Tenemos que ir para otro lado? No solo con técnicas de psicotraumatología se pueden trabajar situaciones potencialmente traumáticas. Los duelos siempre son absolutamente singulares. Okay. ¿Ah? De la pandemia todos tuvimos duelos, evidentemente, sí, y los fuimos elaborando normalmente, ¿no? Es que acá es una situación un poco risueña, capaz que los que más respetaron las situaciones de libertad responsable fueron los candomberos y los milongueros, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, aceptaron, no hubo milongas, los candomberos no salían a tocar y fueron como muy respetuosos, ¿no? Y esa apropiación subjetiva que hubo estuvo buena como para ver también el grado de respeto que hay con la comunidad también. En Buenos Aires pasó lo mismo, no se abrían las milongas y la gente vivía de eso, pero los milongueros acá en el Uruguay, los candomberos fueron como muy respetuosos, recién como cuando se abrió la posibilidad se abrieron los gimnasios y eso, y blanquearon, la gente salió. Pero los duelos, de todas formas, fue como muy singular, sí, ¿no? Ahora bien, las pérdidas siempre tienen un componente que implican el grado de salud de la persona. El grado de salud se puede determinar en cuánto uno puede ir elaborando a lo largo de la vida las pérdidas. Claro. Es un buen indicador de la salud. Te pongo ejemplos, no sé, conocidos, ¿no? La pérdida de estatus. ¿Alguien podría pensar que un ex vicepresidente no iba a tener problemas de salud después de lo que vivió? Estamos hablando, por ejemplo, de Sendik, ¿no? O lo mismo le puede pasar a Penades, personas con mucho estatus que de un día para el otro pierden ese estatus y bueno, probablemente sean muy deleterios dentro de su salud, ¿no? Y ahí su capacidad de elaboración, pero fíjense lo difícil que sería, ¿no? Pero pasa con una mascota también, ¿no? Hay gente que trabaja 15 años después el duelo de una mascota que no lo pudo elaborar. Mirá, tanto así no imaginaba. Sí. Es un ejemplo personal. Sí. No. Me pasó a mí, ¿no? En serio. En una formación específica, digo, no tengo nada para trabajar. Voy a trabajar la muerte de Toddy, un perro. No sabes lo que era. Lo tenía, viste, la cicatriz todavía no había cicatrizado. Mirá. Y lo tenía, viste, oprimido en el pecho hasta que lo pude trabajar y elaborar. Y fue así, literalmente. Fue tal cual. 15 años después. En estos minutos finales, ya estamos redondeando la columna, preguntarte sobre este libro que escribiste, sobre tu trabajo, cómo la gente que a lo mejor puede estar interesada en trabajar contigo, estos temas de trauma, cómo puede acceder. Contanos un poco de estas cosas. Bueno, lo primero contarte que en la facultad tenemos un servicio que es la práctica de trauma y trastornos de ansiedad, que lamentablemente, por falta de presupuesto, ya tenemos la capacidad de atender, están cada uno de los estudiantes con 2 pacientes y ya no tenemos capacidad de recibir más. Ya en julio no tuvimos más capacidad de recibir y tenemos una lista de espera para el año que viene. O sea, van a demorar meses, entonces 6 meses por lo menos para que las personas puedan ser atendidas. Exactamente, y ese es un problema de urgencia social que tenemos porque estamos con una falla ética. La lista de espera es una falla ética. No puede haber lista de espera y menos un servicio público. Nosotros atendemos, para ponerte un ejemplo, una gurisa fue violada y se caminó de madrugada desde un domingo, desde las 4 de la mañana, estaba toda rota porque le habían partido un hueso del pie en una situación de violencia y llegó caminando a las 8 de la mañana a que abriera Mercedes 1737, donde nosotros atendemos, que fue un caso que atendimos el año pasado, y de esos casos se repiten en cualquier situación que vos te puedas imaginar. Incluso nos derivan de servicios que no tienen la capacitación necesaria para trabajar con estrés postraumático. Por ejemplo, un chofer que se suicidó una persona y estuvo en una mutualista, lo estuvieron atendiendo durante todo un año, pero no remitía la sintomatología y bueno, la derivaron a nuestro servicio.
Ese es uno. Un punto. ¿Cómo se llama tu libro, Chino? El libro Cartografías de lo íntimo, cuerpo, carácter, trauma y sexualidad. Ese se agotó ahora en un semestre, sacamos 400, hicimos una edición propia y se agotó, quedó sold out, así que tenemos que sacar la segunda edición. El otro libro, saqué uno, Trauma y Pandemia, efectos psicosociales e intervenciones clínicas, que también se agotó, ese por Psicolibros lo sacamos, y el anterior se llamaba Las paradojas de la migración, estrategias psicocorporales para el abordaje del estrés postraumático. Creo que ese está todavía en Facultad de Derecho. Bien. Porque lo sacó ¿Y cómo te encontramos en redes? ¿Cómo podemos contactarte? Eso en redes puede ser la página de nuestro centro, que es clínicabioenergética.org. Esa es la página web. Bien, bien. Queridos, un placer. Chino, Gracias. Un placer. Bueno, gracias a ustedes. Un placer, un gustazo. Gracias por haber venido. No, por favor. Un placer verte nuevamente después de tantos años. Nos vemos el martes próximo. Nos vemos el martes próximo. Perdón, miércoles. El miércoles. Nos quedó la vieja, el viejo día de encuentro. Un abrazo para todos y para todos los que siguieron en redes también. Ahí está, muchas gracias.